Si tú te sientes irritable sin que nada haya alterado tu humor, estás llorando sin una razón aparente y sientes una profunda tristeza, tienes pensamientos que son propios de una persona con baja autoestima, tu estado de ánimo de repente cambia sin avisar, te sientes sensible y estás experimentando hasta ansiedad sin encontrar un detonante claro, sientes que quieres aislarte, tienes poquísima energía, te falta energía y además eres mujer, pues déjame decirte que estos son algunos de los síntomas que puedes experimentar con la menstruación y con el síndrome premenstrual. Y aprovecho la oportunidad para decirte que es totalmente válido sentir todo lo que estés sintiendo alrededor de este proceso, que aunque es natural, puede llegar a ser muy, pero muy molesto. Así que pasa adelante, siéntate cómoda y tengamos una conversación honesta sobre la menstruación. Bienvenida a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Miren, yo estaba diciendo pasa adelante y yo me imaginé todas esas veces que yo me levanté para ir a lugares y entrar a sitios en los que me iba moviendo para poder llegar al baño con la toalla en la mano, la toalla sanitaria. Y como mis amigas y las mujeres que conocía escondían esta herramienta, este instrumento que pues sirve para acompañar estos días tan difíciles, ¿no? Y aunque quizás ahora hay uno que es más íntimo todavía, ¿no? Que es la copa, pues en la época en la que yo era una adolescente y una adulta joven, pues la toalla sanitaria formaba parte de mi día a día, ¿no? Cuando tenía la menstruación. Y yo recuerdo que eso, que mis amigas la escondían, pero yo, muy rebelde, para mí era muy importante hacer un statement de porque yo tengo que ocultar esto que todas las mujeres vivimos, pasamos, atravesamos. Y quise hacer este episodio porque siento que es necesario hacer una reivindicación a esta etapa que muchas veces no, no dimensionamos el impacto que llega a tener. En primer lugar, en términos de estado de ánimo. En segundo lugar, en términos de el tiempo que ocupa en nuestra vida. O sea, la menstruación está probablemente desde nuestra adolescencia, preadolescencia, hasta nuestra adultez mayor, hasta que no empieza la perimenopausia o la menopausia. Y eso pueden ser alrededor de unos 20 años, 30, 40, dependiendo de la edad en la que tú te hayas desarrollado. Y uno lo dice así, pero eso es mucho tiempo teniendo mes a mes la compañía o no de la menstruación, porque cabe acotar que no todo el mundo tiene una menstruación regular, que hay, digamos, aspectos propios de la biología, de la genética, del estilo de vida de cada quien, donde pues pasas por procesos en los cuales quizás no ves tu menstruación con regularidad. No estoy diciendo que eso sea normal. Si eso te pasa, te recomiendo que vayas a un ginecólogo y cheques cuál es la situación que estás teniendo, pero es una realidad, ¿no? Hay personas para quienes se ausenta la menstruación, pero sigue estando ahí, ¿no? El cuándo va a volver, cuándo va a venir, cuándo va a estar. Y yo creo que para mí era importante mencionarla porque es algo propio de la feminidad, porque cada vez que hemos hecho un post en Beauty Value al respecto, es una ebullición de likes, de comentarios y de enviados, porque creo que es un tema del que poco se habla. Y creo que al mismo tiempo es importante entender que la menstruación no es solo sangrar. O sea, la menstruación forma parte de algo mucho más completo y complejo, que es nuestra sexualidad, nuestra emocionalidad, e incluso puede llegar a parecer que forma parte de nuestra personalidad cuando no necesariamente lo es, pero está presente en nuestro día a día, en nuestras conductas, en cómo hablamos, en cómo nos sentimos, en qué decimos. Y probablemente has escuchado frasecitas como, tienes la regla, es que estás histérica, pareces loca, ¿no? Y al final estas frases que tienen que ver con la falta de educación emocional, y con el patriarcado en el que vivimos, creo que son importantes para que nosotras como mujeres empecemos a revisarlas, ¿no?
si eres tú quien las está diciendo respecto a una mujer, pues empezar a mirar, ¿no? ¿Por qué diríamos algo así? ¿Qué necesidad hay de usar la regla como un insulto o como algo denigrante o algo que se tiene que, pues, digamos, catalogar o etiquetar, ¿no? Em, yo creo que solo nosotras sabemos lo que es sangrar mientras estás sonriendo en una reunión, sabiendo que te duele el vientre, ese pánico de manchar el pantalón blanco, que no sé por qué, pero qué ganas de ponerse un pantalón blanco cada vez que uno tiene una menstruación. No sé si les pasa lo mismo, pero me pasa. Y esa sensación de dolor de vientre, que no necesariamente es un dolor de vientre, pero un hola, ya me estoy acercando, que solamente nosotras, las mujeres, eh, hemos llegado a experimentar, ¿no? Y que quizás si pudiésemos hablarlo con nuestras amigas y entender en qué dimensiones les pasa a ellas de manera distinta, pues pudiese ayudar, ¿no? A ver este tema como algo más normal. Y, y eso, pues entender que estar inflamada sin haber comido nada que nos cayera mal es parte de este proceso, que estar fatigadas aunque hayamos descansado también es parte de este proceso, y que solo nosotras las mujeres podemos realmente como hablar de esto sabiendo lo que es y la experiencia que tiene. Y yo creo que lo más importante es también poder comentarlo entre mujeres, ¿no? Pasar esta sabiduría a otras mujeres. El otro día veía eh, un reel maravilloso de Vaginas Libres, que es una página que te recomiendo seguir, donde ella hablaba precisamente de la importancia que ha tenido y que no nos hemos dado cuenta eh, algún mito que otro que hemos escuchado, como por ejemplo, las mujeres no pueden acercarse a la cocina a hacer mayonesa. Y tú te preguntarás, ¿y por qué? Y otros mitos, ¿no? Como por ejemplo, las mujeres no pueden participar en la cosecha de plantaciones, o las mujeres no pueden tocar los bizcochos o acercarse a ciertos alimentos en momentos particulares cuando tienen la menstruación. Y ella hablaba de esa sabiduría ancestral femenina, de cómo las mujeres crearon y desarrollaron estos mitos precisamente para darle descanso a esas mujeres, porque, o sea, plantar en aquella época era algo demasiado forzado. Ahora imagínate tú estar haciendo un trabajo forzado parada con la menstruación, con ese dolor de vientre sangrando y que además en esa época no había compresas, no había copas, o sea, no había tampones. La única forma de hacerlo no eran con estos estropajos, etcétera. Pero el punto no es cómo era, sino lo incómodo, lo desagradable y tener que hacer un trabajo pesado a pesar de estar en tus días de menstruación, ¿no? O el hecho de batir mayonesa o hacer un bizcocho requiere realmente, si tú alguna vez has hecho mayonesa o has hecho un bizcocho, sabrás que batir esa mezcla es algo bastante forzado. em, y pues de esta manera las mujeres podían ausentarse de esas tareas y descansar, conectar con ellas. Entonces, wow, qué, qué sabias y qué bonito que pudieron tener esos espacios a través de pues esos mitos para poder conectar con ellas. Entonces ahora a nosotras nos toca no solamente hablar de este tema, sino poder compartirnos todas las herramientas que sean útiles y que nos parezcan eh, importantes, como por ejemplo el descanso. Poco se habla del descanso con el tema de la menstruación, pero creo que es súper importante y por eso hace unas semanas hacía un post sobre cómo organizar tu mes en función de los del ciclo menstrual en el que te encuentras, ¿no? De la etapa de tu ciclo en el que te encuentras, porque pues cada etapa influye de una manera diferente en cómo tú te estás sintiendo y es importante poder escuchar a tu cuerpo. Ahora, yo creo que es importante no prejuiciarnos o no dejarnos influenciar, sino más bien, o sea, porque la fase folicular tal cosa o la fase lútea tal otra, no, sino más bien como poder escuchar a tu cuerpo y entender, ok, tengo la menstruación o me va a venir la menstruación tal día, déjame prepararme para tal día hacer tal cosa, ¿no?
O sea, poder darme ese espacio para poder ir conectando con mi ciclo menstrual desde un lugar de autoconocimiento. Pero previo a entrar en ese tema de las fases, etcétera, la razón por la que yo quería hacer este podcast es porque cuando yo he hablado con amigas sobre cómo yo veo la menstruación, muchas se quedan como en shock, como, wow, ¿cómo ves la menstruación de esa manera, ¿no? Y lo que quiero compartirte es tener una mirada autocompasiva de eso que pasa, porque muchas veces decimos que es una tortura, que es una ladilla, como se dice en Venezuela, que es un fastidio, y valido que te sientas así, sí, pero creo que también es importante empezar a darle el espacio a la menstruación para tener otra mirada, que empieces a verla más como ese proceso biológico que muchas mujeres estamos viviendo al mismo tiempo, que además para cada una de nosotras se ve diferente y que nos habla de nuestro proceso de ovulación, de nuestra sexualidad, de, de cómo están fluctuando diferentes hormonas en nuestro cuerpo. Y cuando estudiaba la historia de nosotras las mujeres, pasando las diferentes épocas, veía cómo la menstruación había sido vista desde este lugar tan negativo, con tanta carga emocional, desde una vivencia muy desagradable, y que vamos a verla más objetivamente. Somos mujeres. Esto es algo que nos está visitando todos los meses. Si nosotras la vemos como algo tan desagradable y como algo tan perjudicial, pues al final esa es la relación que tú estás teniendo también con tu cuerpo, con una parte de ti. Entonces, así como la autoimagen es importante y hacer las paces con tus piernas con celulitis, tus pechos con estrías y tu abdomen con flacidez, pues así mismo hacer las paces con ese proceso que te va a acompañar y que está presente en tu día a día de una forma u otra, diciéndote que estás sana, porque además menstruar, oye, puede llegar a ser en algún punto un privilegio, que en algún momento en el que tú veas tu sangre menstrual de manera regular, mes a mes, está implicando que tu cuerpo está en un estado saludable y por ende, pues tu endometrio se descama y sigue su proceso para poder, pues, fecundar, albergar vida o la decisión que sea que tú estés tomando, pero es parte de tu cuerpo, ¿sí? Entonces, creo que el entender eso pudiese ayudar a verlas desde un lugar distinto, ¿no? Y parte de eso que yo estudiaba era como, bueno, se nos había enseñado que era algo desagradable, que era algo tabú, algo de lo que no se habla. Y yo creo que en cierta medida la personita que yo soy y que yo era, esa rebelde que andaba con la toalla en la mano, la toalla sanitaria en la mano para salir de clase, y que no le importaba que los demás supieran que tenía la menstruación, le estaba diciendo a sus compañeras también, no tienes por qué esconder tu toalla sanitaria, ¿sabes? Porque no es algo de lo que avergonzarse. O sea, a lo que voy con esto es no tienes que tú ahora salir con la toalla sanitaria caminando por ahí. No, lo que creo que es importante es trabajar en esa vergüenza que a ti te ha generado la menstruación, en ese miedo a decir que la tienes, en ese tratar de tapar, ¿no? Algo que es tan propio de nosotras y que está ahí acompañándonos. Y pues para ello nos toca entender un poquito también cómo funciona muchas veces la sociedad. Yo entré a la Real Academia a buscar la palabra menstruación y fue imposible en casi encontrarla. O sea, de menstruación me pasó a menstruar, de menstruación me pasó a menstruo, de menstruo me pasó a, bueno, en la definición número 4 de la palabra menstruo, que yo para mí, ¿sabes? No tenía nada que ver con lo que yo estaba buscando, que yo quería escuchar cuál es el proceso o leer, ¿no? Cuál es el proceso por el que pasa la mujer y encuentro eso en la definición número 4 de la palabra menstruo, sangre procedente de la matriz que todos los meses evacúan naturalmente las mujeres y las hembras de ciertos animales. Y bueno, básicamente sí, en un diccionario es tan difícil encontrar esta palabra que, pues, oye, qué bonito sería que yo pinchara menstruación en la Real Academia Española y me apareciera de una vez, que es el proceso
a través del cual las mujeres eh, evacúan sangre procedente de la matriz todos los meses. Gracias, Real Academia Española. Entonces, es una muestra, ¿no? De cómo al final nuestra sociedad oculta, ¿no? Y dificulta en cierta medida el acceder a información. Y por eso creo que es importante hoy darle el espacio a eso, de lo que poco se habla y que hablemos de eso sin ningún problema. Y poder decir hoy, tengo la regla y no pasa nada, estoy menstruando y no pasa nada, pero además usamos todos estos, vino Andrés, estoy en mis días, o sea, ¿por qué no se puede decir la palabra menstruación? ¿Por qué no se puede decir tengo el periodo? O sea, darle voz a esa parte de tu cuerpo y apropiarte de ella para que se sienta como algo que es parte de ti, no algo que tienes que ocultar. Y bueno, dentro de ese entender que esa menstruación también viene acompañada del síndrome premenstrual, que el pobre, si la menstruación es difícil de definir y encontrar, bueno, el síndrome premenstrual más. Afortunadamente, ahora vivimos en una época en la que tú le puedes preguntar a ChatGPT lo que sea y te lo explica. Entras a Google y lo puedes encontrar, pero fíjense yo en el diccionario y lo mencioné porque hoy en Google yo puedo acceder a la Real Academia Española, pero antes era en el diccionario, entonces tú tenías que pasar de definición en definición con las hojas de papel hasta encontrar la palabra que tú necesitabas encontrar. Creo que eso, apropiarnos de esos términos, apropiarnos de esas palabras y poder ir poco a poco dándole espacio para normalizar aquello que vamos a sentir, como precisamente ese síndrome premenstrual que además viene acompañado por incluso más de 150 síntomas que históricamente se han podido encontrar y entre los más comunes encontramos aquellos que yo mencionaba al principio del episodio. Irritabilidad, tristeza profunda, ansiedad sin razón, pensamientos negativos, cansancio extremo, aislamiento, etcétera. Entonces, el tener claro que esto está afectando hasta el 85% de las mujeres en edad fértil es todo un paso, ¿no? Todo un descubrir y un entender en cierta medida, pues esa parte que es propia de nosotros. Y yo te digo todos esos síntomas, pero creo que es importante que tú entiendas que es como una montaña rusa emocional y probablemente si eres mujer sabes a qué me refiero y creo que lo más valioso es poder validar eso que sentimos, ¿no? Y entender que es normal, que tú no estás exagerando, que tú no estás rota, que simplemente estás pasando por este proceso biológico que muchas vivimos y que es importante darles el espacio. Yo me acuerdo que veía en The Bold Type, que es una serie que me encanta, donde Paige le grita a su jefe, no estoy enojada porque estoy menstruando, estoy enojada porque esto es injusto. Y me encanta cómo se puede, eh, eso, dar espacio a otras emociones a pesar de que yo tenga la menstruación. O sea, yo no siempre voy a estar enojada porque yo tengo la menstruación. Yo estoy enojada y digo lo que pienso y bueno, si tengo la menstruación coincidió, pero siempre va a ser válida la emoción que estoy sintiendo. O Ginny en Ginny, Georgia, donde esconde tampones como si se fueran drogas, lo que yo les decía del tema del colegio y de otros espacios donde me ha tocado ver cómo amistades o compañeras escondían ese, ese instrumento que estuvieran utilizando en ese momento, ¿no? Y entonces la cultura pop se ha encargado de reflejar muchas veces lo que vivimos, pero de estas maneras veladas, ¿no? Donde menstruar sigue siendo un tabú. Y bueno, cuando le añades esas emociones intensas, el espacio para llamarte dramática puede llegar a ser una opción. Y yo creo que lo importante es que nosotras podamos, em, de manera calmada y asertiva, hacerle ver a la otra persona que no necesariamente eso está pasando porque yo tenga la menstruación y que ese comentario es machista, básicamente. Entonces, para entender un poco la menstruación, yo te invitaría a revisar algo que yo de verdad no fue sino hasta mis 30 que entendí que eran las fases del ciclo menstrual. Y yo creo que es súper lindo que ahora muchas mujeres saben más de esto y tienen más claro cómo ver la menstruación, que atravesamos diferentes fases, porque
ese es como un mapa de autoconocimiento que nos puede permitir a nosotras saber qué nos está pasando, pero también qué podemos hacer. Por ejemplo, que en la etapa menstrual, esos días, esos primeros 5 días, donde sentimos ese dolor o ese malestar, oye, poder retirarnos, descansar, hacer un poco de introspección, mirar hacia adentro y luego más adelante en la etapa folicular donde probablemente te vas a sentir más enérgica, pues usar esa energía para volcarla en tu creatividad, recurrir a esas ideas que tengas, planificarte y organizarte para las semanas subsiguientes y luego en la etapa ovulatoria, ¿no? Del día 15 al 17, pues entonces eh, aprovechar para comunicarte, porque bueno, te vas a estar sintiendo con la posibilidad de empatizar más, de verte más, y luego en la fase lútea, en la que pues vas a estar vulnerable porque, digamos, es parte de ese síndrome premenstrual, pues vas a estar más sensible y pues vas a querer estar más cerrada, más aislada y es totalmente válido. Y una herramienta que te puede servir muchísimo para ello es ir registrando tu menstruación. Por ejemplo, si tienes iPhone, en la app de salud, tú puedes colocar tus síntomas y las emociones, lo cual es súper cool. En la parte que se llama monitoreo de síntomas, hay una parte también que se llama control del ciclo, donde tú puedes eso, supervisar tu PMS y tu menstruación, lo cual es súper cool. O simplemente en tus notas del teléfono, ¿sabes? Colocar qué día te vino para estar atenta a esa regularidad y poder comentárselo luego a tu ginecólogo. O también hay otras aplicaciones como Clue, Flow, MyFlow, etcétera. Yo lo que creo es que es súper importante entender todo esto para poder organizar nuestra vida en función de nuestro ciclo y así dejar de remar contra corriente, ¿no? Sino empezar a fluir con eso que me está pasando y poder escucharme a mí. Y si lo consideras necesario, date la oportunidad de hacer journaling. Por ejemplo, si tienes un diario de emociones como el de Beauty Valley, tú puedes ir anotando qué sientes hoy. Entonces, tú te preguntas qué emociones has tenido en el día y eso te va a ayudar a entender un poco cada día cómo te estabas sintiendo. O si quieres también registrar tus pensamientos en el diario de pensamientos, eh, también pudieses ir registrando qué síntomas físicos vas notando, dónde te duele algo que te duela o si no hubo dolor, si te sentiste tranquila, si te sentiste pesada o liviana, enérgica o cansada. El darte cuenta de cómo va cambiando tu energía e incluso qué te ayuda a ti a sentirte mejor, porque también es parte del conocimiento popular como entender qué nos ha servido a cada una de nosotras para sentirnos mejor. Yo recuerdo que siempre que me dolía el vientre, pues cuando era más joven tomaba pastillas, pero ahora recurro a pues una compresita caliente, un tecito. La verdad es que ya casi no tengo esos dolores que solía tener cuando era más joven, pero esa era una herramienta. E igual que un chocolatito caliente, a mí siempre me viene súper bien. Amo el chocolate, así que en ese momento creo que es ideal. Y es entender qué te ayuda a ti, qué síntomas has tenido, qué cambia en ti. El irlo registrando, el hacer journaling te puede dar ese primer paso para sostenerte, para cuidarte, porque si te conoces, te puedes acompañar mejor. Es como cuando tú conoces a tu mejor amiga, o sea, tú sabes que a tu mejor amiga le gusta, por ejemplo, que le digan palabras bonitas cuando está pasando días difíciles, entonces tú agarras y le mandas ese mensajito lindo en ese momento. Entonces, asimismo, si tú sabes que a ti te ayuda, ese tecito o esa compresita caliente o quedarte en camita más tiempo, pues entonces eso es algo que puedes hacer, o un bañito caliente, o sea, buscar cuáles son tus rutinas de autocuidado y aplicarla dependiendo de cada fase por la que tú estés pasando. Preguntarle a tu doctora si hay algún suplemento que te recomiende o si hay alguna terapia hormonal o psicológica, dependiendo de si los síntomas son incapacitantes para ti, si puedes llevar alguna alimentación antiinflamatoria, eso consúltalo siempre con tu médico. De igual forma, algún ejercicio suave, o sea, por ejemplo, yo me daba cuenta de que caminar, cuando tenía la menstruación me aliviaba muchísimo, contrario a lo que muchas personas pensarían, pero por ejemplo estar de pie mucho tiempo es cansado. Yo recuerdo cuando iba a la universidad en metro, estar parada con ese dolor de vientre y de espalda baja eh, era bastante difícil. Así que
eso, conocerte y escucharte. El yoga, por ejemplo, puede llegar a ser de mucho alivio, em, la meditación y por supuesto el validarte, ¿no? El no necesitas justificar por qué te sientes así. Mereces acompañarte y si mereces compañía de alguien más, pues también considera buscarla, ¿no? Em, Básicamente la idea es que tú puedas entender tu propio proceso y creo que hacer las paces con eso implica también ir a nuestra historia, ¿no? El cómo nos enseñaron que era la menstruación porque no lo aprendiste solamente porque la historia de las mujeres haya sido así, sino también lo que ha pasado en tu casa, entre tus amistades, te va dando esa noción de cómo es la menstruación y qué está significando para ti. Yo no me voy a apoyar a la RAE para definir mi menstruación. Para mí la menstruación es sinónimo de mi poder, es parte de lo que me hace mujer, de lo que me hace humana y en mi caso particular ha sido el proceso que me ha permitido dar vida a mi hija, a quien amo. Así que creo que el abrazar y entender que ese sangrado que me acompaña mes tras mes es humano y es femenino y además me vincula con todas las mujeres que han formado parte de mi familia. Y recuerdo cuando yo tuve por primera vez la menstruación, mi menarquia, porque yo deseaba tener la menstruación. O sea, no sé para cada uno de ustedes cómo haya sido ese proceso, pero en mi caso yo anhelaba tener la menstruación porque mis amigas se desarrollaron en el colegio bastante temprano, a los 11, 12, y yo creo que me desarrollé alrededor de los 13 o 14 y en realidad era la única que faltaba por menstruar y las veía todas ellas em, tan ¿sabes? Diferentes, ¿no? Como además recuerden que para esa época a mí me hacían bullying, así que yo me sentía bastante insegura y creía que la seguridad la iba a encontrar en eso que ellas tenían, ¿no? Que eran sus cuerpos desarrollados, el tener la menstruación y poder hablar de eso cada mes o no hablarlo, porque creo que muy poquitas eran las que realmente hablaban de eso, era como solamente, ¿sabes? Vino la menstruación, incluso tenía una compañera a la que si pudiera iría al pasado y la abrazaría demasiado porque sus menstruaciones eran sumamente dolorosas y súper abundantes y cada mes manchaba el pupitre, o sea, era algo que era parte de la dinámica, ella manchaba el pupitre y nuestros compañeros se burlaban de ella y en realidad, a pesar de que ella estaba viviendo esa situación tan compleja, ¿no? De ese dolor y que valió demasiado que haya sufrido y que le haya dolido y que recuerdo que tenía que ausentarse incluso muchas veces porque era bastante doloroso. Yo anhelaba poder vivir ese proceso. O sea, yo quería ser esa persona que menstruaba, quizás no la que manchaba el pupitre, pero poder menstruar. Y lo anhelaba demasiado y recuerdo que cuando pasó grité de la alegría y llamé a todo el mundo en mi casa. Era como que yo llorando y que no puedo creerlo. Ahora soy una adulta y bueno, no era una adulta, pero era como que ahora soy mujer y me acuerdo que llamé a mi papá porque mi mamá estaba dormida y era como que una toalla, por favor. Y me trajeron una toalla y fue como este momento que había anhelado tanto y creo que muchas veces en la vida hacemos esto, ¿no? Como de esperar algo que no sabemos qué dimensión va a tener y quizás pude haber disfrutado más el no tener la menstruación, pero estaba tan pendiente de tenerla que bueno, nada, la deseaba muchísimo y cuando llegó fui muy feliz. Y creo que eso abrió paso para luego entender cómo quería yo ver a este proceso que me acompañaría mes tras mes. Y fue el poder como venir de esta historia donde pues mi mamá me explicó un poco cómo era, qué era lo que iba a pasar. Ella me preguntaba para qué tú quieres tener la menstruación, esto va a implicar esto, 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 pero yo igual quería. Y luego entendí, cuando crecí y vi cómo era la historia de la evolución, ¿no? De las mujeres y cómo pasamos de época en época em, estigmatizando
el sangrar mes a mes, el periodo, que esto sea un tabú tan grande porque pues los libros de historia, ladies, fueron escritos por hombres y en su gran mayoría, pues obviamente el tapar o esconder esto de alguna forma u otra, pues ha hecho muy difícil que nosotras podamos abrazar y anhelar aquello que forma parte de nuestros cuerpos. No fue sino hasta hace una semana que una amiga me mostró cómo era realmente o sea, cómo es realmente un órgano reproductivo femenino. O sea, cómo se ve nuestro útero, nuestras trompas de falopio, nuestros ovarios. Y si tienes la oportunidad, búscalo. O sea, porque no es esta T que parece, o sea, esa imagen a la que estamos acostumbradas, que es como una T. No, el útero está todo comprimidito alrededor de órganos y no se ve así como nos lo mostraron, que parece algo bidimensional. Es tridimensional y tiene vida y tiene movimiento y tiene eh, sangre y tiene tejidos y tiene células que están ahí llenas de vida. Entonces creo que el entender esa información que nos ha sido velada y que ahora nos toca desvelar y descubrir para descubrirnos a nosotras, es súper importante y por eso le dedico un espacio y un episodio a la menstruación porque creo que es importante, porque creo que es parte de quienes somos como mujeres y merecemos hablar de ella para poder normalizarla, para poder tenerla aquí con nosotros y abrazarla eh, cada vez que aparezca. No te estoy invitando a que te guste ni que te la disfrutes, pero creo que es importante que puedas validar lo que estás sintiendo, entender cómo lo estás viendo, porque muchas veces aquello que no nos gusta se vuelve mucho más desagradable cuando no lo miramos, no lo tocamos, no lo hablamos, así como las emociones. Entonces, ábrele un espacio a la menstruación para mirarla, para hablar de eso, eh, para, para verla, para entenderla y para así conocer otra arista de ti que está influyendo en ti mes tras mes. Espero que este episodio haya sido al menos acogedor para ti. No busco darte todas las respuestas, sino acompañarte a cuestionarte y hacerte preguntas que sean correctas, que se sientan correctas para ti. ¿Qué necesitas tú en tus días difíciles? ¿Qué pasaría si tú dejas de pelearte con tu menstruación y comienzas a mirarla como una mensajera de tu cuerpo, como esa persona, mírame a mí, como ese espacio que está ahí mes a mes, un proceso que te está acompañando siempre y dándote ese mensaje de, hey, tengo salud, estamos bien, todo va en orden. Si no aparezco, asústate, porque así como lo estás viviendo tú, lo están viviendo millones de mujeres. No estás sola con tu menstruación. Y creo que es importante que sepas que eso que tú sientes es real y es totalmente válido y lo que tú vives merece ser escuchado y mereces atravesarlo sobre todo con compasión. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado hasta acá. Será hasta un próximo episodio de Más Auténtica Podcast. Te mando un abracito sentido. Bye bye.